Lo primero que Ethan notó fue que faltaba el pan. Había sucedido todas las noches durante casi 2 semanas. Un pequeño trozo de pan, algo de carne seca y a veces un tazón de sopa caliente desaparecían de la mesa fuera de su habitación. Ethan vivía solo en las afueras de un asentamiento humano, lejos de la bulliciosa ciudad. No tenía vecinos lo suficientemente cerca como para culparlos, y ninguna cámara había captado al ladrón. Al principio, pensó que era un animal, pero los animales no cierran bien la caja de comida después de robar. La 14ª noche, Ethan decidió esperar. Apagó todas las luces de su pequeña casa y se sentó en silencio junto a la ventana. Un viento frío recorría la calle oscura, levantando polvo de la tierra desierta más allá del asentamiento. No sucedió nada durante casi 1 hora. Entonces, Ethan vio una pequeña sombra moverse cerca de la mesa. La figura se detuvo varias veces, como si temiera que alguien lo estuviera observando. Ethan no se movió. La sombra se acercó lentamente a la mesa. No era un animal. Era una niña alienígena. Parecía una niña pequeña, de piel azul pálida, ojos grandes y cansados, y cabello largo y oscuro cubierto de polvo. Su ropa era vieja y estaba rasgada en varios lugares, pero cubría por completo su pequeño cuerpo. Observó la comida durante unos segundos antes de tocarla. La chica cogió rápidamente el pan y se lo puso contra el pecho. Luego extendió la mano para coger la carne. Le temblaban mucho las manos. Ethan notó algo extraño. No comió de inmediato. En cambio, miró a su alrededor, a la calle vacía, esperando a que apareciera alguien. Era evidente que tenía más miedo de que la descubrieran que hambre. Ethan abrió lentamente la puerta tras ella. La chica se quedó paralizada. El trozo de carne se le cayó de la mano. Se giró y miró a Ethan con los ojos muy abiertos. Durante un largo segundo, ninguno de los dos se movió. Luego retrocedió, dispuesta a huir. Ethan alzó las manos y habló en voz baja. «Puedes tomarlo». La chica parecía confundida. Parecía esperar enfado, gritos o un castigo. Ethan señaló la comida. «Toma todo lo que necesites». La chica no se movió. En cambio miró a Ethan como si hubiera dicho algo imposible. Luego, lentamente, volvió a tomar la carne. La metió en una pequeña bolsa de tela atada a su cintura. Ethan notó que la bolsa estaba casi vacía. Solo había un pequeño trozo de metal dentro. La chica miró la comida una vez más y luego comenzó a alejarse. «Espera», dijo Ethan. Ella se detuvo. «¿Tienes hambre?» La chica giró lentamente la cabeza. Ella no respondió. Ethan sacó un tazón de sopa caliente de la casa y lo puso sobre la mesa. «No tienes que robarla. Puedes comer aquí». La niña apartó la mirada de la sopa y la miró a Ethan. Por primera vez, Ethan vio en su rostro algo más que miedo. Vio esperanza. Ella regresó lentamente y se sentó en el suelo junto a la mesa. Se comió la sopa muy rápido. Ethan quiso preguntarle dónde vivía, pero esperó. Había visto lo suficiente como para comprender que estaba asustada. Cuando el cuenco estuvo vacío, la niña lo colocó con cuidado sobre la mesa. Luego se puso de pie y lo miró fijamente. «Gracias», susurró ella. Su voz era débil. Ethan asintió. «Puedes volver mañana». La niña de repente pareció aterrorizada. «No». Ethan frunció el ceño. «¿No?» Ella negó con la cabeza. «Mañana será demasiado tarde». Antes de que Ethan pudiera preguntarle qué quería decir, una luz lejana apareció entre los edificios. Luego, apareció otra luz. Un leve sonido mecánico llenó la noche. La chica miró hacia las luces, e inmediatamente cayó de rodillas. «Me encontraron», susurró. Ethan observó las luces que se acercaban. 3 vehículos de seguridad negros avanzaban lentamente por la calle. Sus reflectores iluminaban los edificios. Ethan ya había visto esos vehículos antes. Pertenecían a las fuerzas de seguridad coloniales. La chica agarró la mano de Ethan. «Por favor», susurró. «No dejes que me lleven». Ethan bajó la mirada hacia su pequeña mano.
Estaba fría y temblaba. ¿Quiénes son?, preguntó. La chica volvió a mirar hacia los vehículos. Me están buscando. ¿Por qué? Ella permaneció en silencio. Ethan esperó. Finalmente, sacó de su bolso el pequeño objeto metálico. No era una moneda ni una joya. Era una fina cadena de plata con un extraño símbolo brillante. Esto es todo lo que tengo, dijo. Ethan miró el objeto. La niña lo colocó en el suelo entre ellos. Tómalo. Ethan negó con la cabeza. No lo quiero. Sus ojos se llenaron de miedo. Debes tomarlo. ¿Por qué? La niña tragó saliva con dificultad. Porque no tengo nada más que darte. Ethan la miró fijamente. Entonces pronunció las palabras que le helaron la sangre. Si mañana me das comida otra vez, te daré mi vida. Los vehículos de seguridad se acercaban, y Ethan comprendió de repente que la niña nunca había robado comida porque quisiera vivir. Ella había estado robando porque se estaba preparando para morir. Ethan abrió rápidamente la puerta y metió a la pequeña alienígena dentro, antes de que los vehículos de seguridad llegaran a su calle. Ella seguía temblando, y sus ojos permanecían fijos en la ventana, mientras los potentes reflectores recorrían las paredes. Ethan cerró las cortinas y apagó todas las luces de la casa. Afuera, ya se oían pasos pesados en la calle. La niña permanecía en silencio en un rincón, con su pequeño bolso pegado al pecho. ¿Cómo te llamas?, preguntó Ethan en voz baja. La chica lo miró fijamente durante unos segundos antes de responder. Lyra. Su voz era tan suave que Ethan casi no la oyó. Le ofreció un poco de agua, y ella la bebió despacio esta vez. Entonces Ethan notó unas extrañas marcas que brillaban tenuemente en su muñeca. Cuando extendió la mano hacia ellas, Lyra la retiró rápidamente. «No toques eso», susurró. Ethan retrocedió y no volvió a preguntar. Podía ver que la niña estaba asustada, pero su miedo era diferente. No solo temía a los guardias de afuera, sino también a algo que sentía en su interior. Ethan le dio una manta limpia y le dijo que podía quedarse en el pequeño almacén hasta que los guardias se marcharan. Lyra miró la manta con sorpresa, como si nadie le hubiera dado nunca nada sin pedir nada a cambio. De repente, se oyó un fuerte golpe en la puerta principal. El rostro de Lyra palideció por completo. «Están aquí», susurró. Ethan caminó hacia la puerta mientras Lyra se escondía rápidamente tras un armario. Llamaron de nuevo, esta vez con mucha más fuerza. Ethan abrió la puerta apenas unos centímetros. 3 agentes de seguridad armados, vestidos con armadura oscura y equipados con escáneres, estaban afuera. El agente que estaba al frente miró directamente a Ethan y le preguntó si había visto a una joven alienígena en la zona. Ethan negó con la cabeza con calma. El agente levantó su escáner y entró sin permiso. Inspeccionó la cocina, el pasillo y luego se dirigió al almacén. Ethan lo siguió en silencio. Dentro de la pequeña habitación, Lyra contuvo la respiración y se tapó la boca con ambas manos. El escáner emitió un suave sonido. El agente se detuvo. El corazón de Ethan comenzó a latir más rápido. Entonces el escáner se dirigió hacia un viejo recipiente de comida en el suelo. El agente lo revisó y no encontró nada. Parecía molesto y finalmente se dio la vuelta. Antes de irse, le advirtió a Ethan que la chica era peligrosa y que debía ser denunciada de inmediato si la encontraban. Ethan simplemente asintió hasta que la puerta se cerró tras ellos. Durante varios segundos, la casa permaneció en completo silencio. Entonces Lyra salió lentamente de su escondite. Ella miró a Ethan con lágrimas en los ojos. «Nadie hizo eso por mí», dijo. Ethan parecía confundido. «¿Hiciste qué?» «Miente por mí». Ethan le sirvió otro plato de sopa y se sentó frente a ella. Finalmente, le preguntó por qué los guardias la buscaban con tanta insistencia. Lyra se quedó mirando las marcas brillantes en su muñeca y lentamente se subió la manga. Las marcas se extendían por su piel como finas líneas de luz azul. «Mi gente dice que soy especial», susurró. Ethan examinó detenidamente las marcas. Lyra bajó la mirada. «Pero no quieren salvarme».
Tocó la cadena de metal que llevaba alrededor del cuello. «¿Quieren utilizarme?» Antes de que Ethan pudiera hacer otra pregunta, las marcas brillantes se hicieron repentinamente más intensas. Un pequeño número apareció en su muñeca. 72000. Ethan se quedó mirando la cuenta atrás. Lyra lo miró con miedo. «Cuando llegue a 0, susurró, moriré». Y en algún lugar muy alejado del asentamiento humano, apareció de repente otra señal de seguridad. La habían encontrado de nuevo. El número en la muñeca de Lyra seguía bajando. Ethan lo observaba en silencio, intentando comprender cómo una niña podía llevar una sentencia de muerte grabada en su piel. Lyra estaba sentada junto a la ventana, con las rodillas pegadas al pecho, esperando que él cambiara de opinión. Ya había visto a humanos hacer eso antes. Eran amables por un momento, luego sentían miedo y finalmente la entregaban. Pero Ethan hizo algo que ella no esperaba. Acercó una silla a su lado y con calma dijo, «Te quedas aquí». Lyra lo miró como si no hubiera entendido sus palabras. «Te matarán», susurró. Ethan miró hacia la calle oscura y vio otra patrullera sobrevolando los edificios. Sabía que decía la verdad, pero también sabía que enviarla afuera significaría una muerte segura. Le puso un plato de comida delante y le dijo que comiera. Lyra cogió la cuchara lentamente, pero le temblaban tanto las manos que apenas podía sujetarla. Tras unos minutos, Ethan se percató de otro detalle extraño. Lyra no dormía, a pesar de estar agotada. Cada pocos segundos, miraba hacia la puerta. Ethan le preguntó por qué les tenía tanto miedo a los guardias. Finalmente, Lyra le explicó que no eran guardias de seguridad comunes. Pertenecían a la Unidad Real de Recuperación, una fuerza secreta utilizada por el gobierno alienígena para encontrar niños portadores de antiguas marcas genéticas. Lyra era la última niña con esas marcas. Explicó que su gente creía que las marcas eran un don de sus ancestros. La verdad era mucho más oscura. Hacía mucho tiempo, una antigua máquina había sido enterrada bajo la colonia. La máquina podía generar energía lo suficientemente poderosa como para destruir un planeta entero. Solo podía ser activada por alguien con la sangre de Lyra. Su gobierno había pasado años buscando a una niña así. Cuando encontraron a Lyra, no la trataron como a una persona. La trataron como a una llave. Ethan comprendió poco a poco por qué Lyra había ofrecido su vida a cambio de comida. Ella ya había aceptado su muerte. Creía que su único valor residía en lo que su cuerpo podía revelar. Ethan miró a la niña sentada frente a él y sintió un cambio en su interior. Le dijo que una persona no era una máquina, un arma ni una llave. Lyra lo miró confundida, pues nadie le había dicho esas palabras jamás. Entonces, de repente, las luces de la casa de Ethan se apagaron. La habitación quedó completamente a oscuras. Lyra dejó de respirar. Una luz roja apareció debajo de la puerta principal. Ethan se acercó a la ventana y miró con atención hacia afuera. Cientos de pequeñas luces rojas flotaban sobre el asentamiento. Esta vez no eran naves patrulleras, eran drones de rastreo, y todos apuntaban hacia su casa. Lyra susurró, «Lo saben». Ethan la miró y cerró la puerta con llave rápidamente. Tenía solo unos segundos para decidir qué hacer. Salir corriendo los expondría, mientras que quedarse dentro permitiría que los drones rodearan la casa. Entonces Ethan recordó algo extraño de sus tiempos en el ejército. El asentamiento se había construido sobre una estación minera humana abandonada, y aquellos viejos túneles aún conectaban con varias casas. Cogió una linterna y abrió un panel oculto en el suelo. Lyra miró fijamente el oscuro túnel que había debajo. «¿Qué es eso?» Ethan la miró y dijo, «Nuestra salida». Entraron en el túnel justo cuando el primer vehículo de seguridad se detuvo frente a la casa. Pero ninguno de los dos sabía que alguien ya había entrado en el túnel desde el otro lado. Y esa persona estaba esperando a Lyra. La cuenta regresiva en su muñeca llegó 60 a 0000. Entonces,
Las luces del interior del túnel se encendieron solas. Las luces del túnel se encendieron una a una, extendiéndose hacia la oscuridad como un camino de estrellas muertas. Ethan se detuvo de inmediato y levantó la mano, indicándole a Lyra que no se moviera. El viejo túnel llevaba abandonado más de 100 años, así que solo había una explicación para que las luces siguieran funcionando. Alguien, o algo, las acababa de activar. Lyra se acercó a Ethan y le sujetó suavemente la espalda de la chaqueta. Por primera vez desde que la conoció, Ethan se dio cuenta de que no le tenía miedo a la oscuridad, le tenía miedo a lo que la esperaba dentro. Un profundo sonido mecánico provino repentinamente de muy lejos. Lyra susurró que tenían que dar la vuelta. Ethan preguntó por qué, pero ella no respondió. Entonces, se oyó una voz a través del túnel. Identificación humana confirmada. Ethan se quedó paralizado. La voz no era alienígena. Era una voz humana. Lyra lo miró con los ojos muy abiertos, incapaz de comprender lo que había oído. Las paredes del túnel comenzaron a brillar con antiguos símbolos azules. El polvo caía del techo, mientras las máquinas ocultas despertaban lentamente tras décadas de silencio. Ethan avanzó con cuidado, mientras Lyra lo seguía de cerca. Cada pocos pasos, aparecía otra luz antigua, mostrando el mismo símbolo que brillaba en la muñeca de Lyra. Llegaron a una enorme puerta de metal al final del túnel. No tenía manija, sin panel de control, solo una pequeña marca con forma de mano en el centro. Lyra miró a Ethan. «¿Me quiere?», susurró ella. Ethan se acercó a la puerta y notó algo extraño. La marca de la mano no era de un extraterrestre. Tenía la forma exacta de una mano humana. Apoyó la palma contra ella, sin esperar que ocurriera nada. En cambio, todo el túnel tembló. La puerta metálica se abrió lentamente, revelando una enorme cámara subterránea, repleta de máquinas. Lyra dio un paso adentro, y de repente cayó de rodillas. Su muñeca comenzó a brillar con más intensidad que nunca. La cuenta regresiva cambió. En el centro de la cámara apareció un holograma. Mostraba a una mujer con un antiguo uniforme militar. Ethan la miró fijamente a la cara. Reconoció el símbolo en su uniforme. Pertenecía a una antigua fuerza de defensa humana. El holograma comenzó a hablar. Si esta cámara se ha abierto, entonces el niño ha regresado. Ethan miró a Lyra. La niña parecía aterrorizada. El holograma continuó. Ella no es el arma. Los ojos de Ethan se entrecerraron. Ella es la cerradura. Lyra se puso de pie lentamente. El holograma explicaba que los antiguos humanos habían construido un poderoso sistema de defensa bajo el planeta mucho antes de que existiera el reino alienígena. El sistema estaba diseñado para proteger mundos enteros de un enemigo peligroso. Pero no podía ser controlado por máquinas. Necesitaba una llave biológica viviente. Esa llave había pasado por diferentes linajes alienígenas. Lyra fue la última. Ethan finalmente comprendió por qué el gobierno la quería viva. Pero entonces el holograma reveló algo aún más impactante. El sistema de defensa no estaba esperando a Lyra. Estaba esperando un comandante humano. El holograma se giró hacia Ethan. «Comandante humano, se requiere autorización». Ethan retrocedió. «No soy un comandante». El holograma respondió con calma. «Linaje verificado». De repente, cientos de máquinas antiguas que había alrededor de la cámara se activaron. Sobre el planeta, algo enorme comenzó a emerger de debajo de la Tierra. La flota de seguridad alienígena lo detectó inmediatamente. Todos los barcos viraron hacia la superficie. El comandante de la Unidad Real de Recuperación observó cómo se alzaba la enorme estructura y susurró con temor. «Imposible». De vuelta en la cámara, Lyra miró a Ethan. «¿Qué construyó tu gente?». Ethan no tenía respuesta. Entonces el holograma le mostró la imagen final. Era un mapa de la galaxia. Miles de marcas rojas cubrían diferentes planetas. El holograma pronunció una última frase. Esos mundos no estaban protegidos del enemigo.
Estaban protegidos de humanidad. Ethan se quedó mirando el mapa. Lyra se acercó lentamente a él. Por primera vez, ambos comprendieron el peligro real. La galaxia le tenía miedo a Lyra, pero la galaxia debería haber temido al humano que estaba a su lado. La cámara subterránea quedó repentinamente en silencio. Ethan permanecía inmóvil frente al antiguo holograma, mientras miles de marcas rojas seguían brillando en el mapa galáctico. Lyra lo miró, esperando una respuesta que él no tenía. Durante generaciones, a su pueblo se le había contado que los humanos eran monstruos peligrosos que una vez intentaron destruir la galaxia. Pero ahora una antigua máquina humana llamaba a Ethan comandante. Algo en esa historia no cuadraba. Una fuerte advertencia resonó en la cámara. Flota externa se aproxima. Ethan se giró hacia la entrada. El gobierno alienígena los había encontrado. Cientos de naves militares rodeaban ahora el asentamiento, mientras pequeños drones de ataque entraban en los túneles subterráneos. Ethan sabía que solo tenían unos minutos antes de que los soldados llegaran a la cámara. Le dijo a Lyra que se quedara detrás de él, pero ella negó con la cabeza. Estaba cansada de esconderse. Quería saber por qué todos la habían estado persiguiendo desde que era niña. El holograma cambió repentinamente. Una grabación del pasado apareció sobre el suelo. Mostraba a humanos de pie junto a extraterrestres. No estaban peleando, estaban trabajando juntos. Ethan observó conmocionado cómo científicos humanos ayudaban a familias alienígenas a escapar de una guerra devastadora. La antigua grabación mostraba a humanos proporcionando alimentos, medicinas y refugio a miles de refugiados alienígenas. Lyra contemplaba la escena con lágrimas en los ojos. Durante toda su vida, le habían enseñado que los humanos solo traían destrucción. Entonces, la grabación cambió. Aparecieron los gobernantes alienígenas. No estaban ayudando a los refugiados. Estaban observando el sistema de defensa humano. Un líder alienígena ordenó secretamente a sus soldados robar tecnología humana. Ante la negativa de los humanos, el gobierno alienígena inició una guerra y posteriormente culpó de todo a la humanidad. Los registros antiguos muestran la batalla final. Los humanos no atacaron los mundos alienígenas. Utilizaron su último sistema de defensa para detener la guerra y luego desaparecieron. Lyra se tapó la boca. Mi gente mintió, susurró. Ethan observó las antiguas máquinas que los rodeaban. No solo les mintieron, dijo, nos borraron. De repente, las puertas de la cámara temblaron. Los soldados habían llegado al túnel exterior. Ethan buscó en el antiguo sistema de control una forma de proteger a Lyra. El holograma le indicó que la red de defensa aún podía activarse, pero para ello se necesitaban dos cosas: un comandante humano y la llave viviente. Ethan miró a Lyra. Ella lo entendió de inmediato. No, dijo ella. Ethan preguntó qué pasaba. Lyra señaló el contador regresivo en su muñeca. Solo 42 minutos permaneció. Cuando llegue a 0, el sistema me quitará la vida. El rostro de Ethan se puso serio. Tiene que haber otra manera. El holograma respondió antes de que Lyra pudiera hablar. Ay. Ambos miraron hacia allí. El holograma reveló que la cuenta regresiva no era un temporizador de muerte, fue un temporizador de seguridad. Cuando llegara a 0, el sistema se bloquearía permanentemente, y Lyra perdería la capacidad de controlarlo. El gobierno alienígena le había mentido de nuevo, haciéndole creer que la muerte era inevitable. Los ojos de Lyra se llenaron de ira. Durante toda su vida la habían controlado mediante el miedo. Ahora por fin, sabía la verdad. Las puertas de la cámara se abrieron de golpe. Soldados alienígenas irrumpieron en el interior. Ethan dio un paso al frente y se interpuso entre ellos y Lyra. Los soldados alzaron sus armas. Su comandante gritó: «Entréguennos a la niña». Ethan negó lentamente con la cabeza. «Ella no es tuya». El comandante se rió. «Eres un solo ser humano contra toda una flota». Ethan miró hacia atrás, hacia las antiguas máquinas. «No».
Las luces de la cámara se volvieron blancas de repente. Miró hacia el comandante. No estoy solo. Sobre el planeta, miles de antiguas naves humanas comenzaron a despertar de su letargo. Uno a uno, sus motores cobraron vida. En toda la galaxia, antiguas señales militares aparecían en todos los sistemas de comunicación alienígenas. Un único mensaje que se repetía una y otra vez. La humanidad ha recibido su llamada. Y por primera vez en siglos, la galaxia escuchó la voz que había intentado borrar. La primera nave humana apareció sobre la colonia sin hacer ruido. Luego apareció otra a su lado, seguida de 10 más. En cuestión de segundos, el cielo oscuro se llenó de enormes naves negras que habían permanecido dormidas bajo el planeta durante siglos. La flota alienígena se detuvo. Sus comandantes esperaban a un humano y a un niño asustado. No esperaban un ejército que había estado esperando en silencio durante generaciones. Ethan miró por la ventana subterránea y comprendió que la humanidad nunca había desaparecido del todo. La flota alienígena abrió fuego. Miles de sistemas de puntería fijaron sus objetivos en las antiguas naves humanas. Lyra agarró el brazo de Ethan y le preguntó si iban a luchar. Ethan no respondió de inmediato. Recordó la vieja grabación y comprendió por qué los humanos habían desaparecido. Habían construido esas naves para proteger mundos, no para conquistarlos. Si daba la orden de atacar, millones de alienígenas inocentes podrían morir. El comandante alienígena envió un último mensaje. Humano, entrega a la chica y tus naves podrán partir. Ethan miró a Lyra. Ella guardó silencio. Entonces, ella dio un paso al frente. Por un instante, Ethan pensó que se iba a rendir. En cambio, Lyra se giró hacia el antiguo sistema de control y apoyó la mano sobre él. Las marcas luminosas en su muñeca se extendieron por toda la máquina. Todas las naves humanas dejaron de atacar a la flota alienígena de inmediato. El campo de batalla quedó sumido en un silencio absoluto. Lyra había descubierto algo oculto dentro del sistema. La antigua red de defensa no era solo un arma. También era un sistema de comunicación. Podía hablar con todos los barcos de la flota. Lyra miró a Ethan en busca de permiso. Ethan asintió. Su voz se transmitió por todos los canales alienígenas de la galaxia. Les contó todo lo que le había sucedido. Les habló de los niños que fueron obligados a convertirse en llaves vivientes. Les contó cómo los gobernantes habían usado el miedo para controlar mundos enteros. Y sobre todo, les contó que un humano la había protegido cuando todos los demás querían utilizarla. El mensaje llegó a los soldados alienígenas. Algunos bajaron sus armas. Otros comenzaron a cuestionar a sus comandantes. Entonces sucedió algo inesperado. Toda una flota alienígena se retiró de la batalla. Su comandante envió un breve mensaje. No lucharemos por mentiras. Le siguieron más flotas. El gobierno real entró en pánico. Su arma final fue lanzada desde la nave capital. Era un misil enorme diseñado para destruir el sistema humano subterráneo y a todos sus ocupantes. Ethan vio acercarse el misil y supo que casi no quedaba tiempo. Lyra miró la cuenta regresiva. 0841. Su rostro palideció. El antiguo sistema advertía que el misil impactaría antes de que el temporizador llegara a 0. Ethan buscó en el panel de control alguna opción de defensa, pero todos los sistemas estaban bloqueados. Probó varios comandos, pero ninguno funcionó. Entonces Lyra se fijó en un pequeño símbolo en la pared. Era el mismo símbolo que había aparecido en su collar. Ella caminó hacia allí. Ethan le dijo que parara. Lyra negó con la cabeza. Por eso me querían. Ella colocó su mano sobre el símbolo. Toda la cámara comenzó a temblar. El antiguo sistema reveló un último mensaje oculto. Fue obra del primer comandante humano que construyó la red de defensa. Si la niña llega a esta cámara, protéjanla. Ethan miró el mensaje. El comandante continuó. No la uses como arma. A continuación, el sistema mostró un último comando. Proteja al niño. Ethan lo presionó.
Todos los barcos tripulados se movían al mismo tiempo. No dispararon. En cambio, formaron un enorme escudo alrededor del planeta. El misil enemigo impactó contra el escudo. Un gigantesco destello cubrió el cielo. Durante varios segundos, nadie supo qué había pasado. Entonces, la luz desapareció. El planeta seguía vivo. La flota humana seguía allí. Pero Ethan notó de repente algo terrible. Lyra ya no estaba a su lado. Se dio la vuelta. Ella había desaparecido. Solo su pequeña cadena de metal permanecía en el suelo. Ethan lo recogió con manos temblorosas. Entonces habló el sistema antiguo. La llave viviente ha entrado en el núcleo. El rostro de Ethan palideció. Lyra no había escapado. Ella había entrado en la máquina. Y ella se estaba preparando para hacer el sacrificio que le había prometido la primera noche que se conocieron. La cámara quedó en silencio después de que el sistema anunciara que Lyra había entrado en el núcleo. Ethan se quedó mirando el espacio vacío donde ella había estado hacía apenas unos segundos. Su pequeña cadena de metal seguía en su mano, y la sentía más pesada que cualquier arma que hubiera portado jamás. Afuera, la flota humana permanecía alrededor del planeta, esperando una orden. Pero Ethan ya no pensaba en la flota. Pensaba en una niña asustada que había creído que su vida valía menos que un plato de comida. Ethan corrió hacia la entrada del núcleo e intentó abrirla. El antiguo sistema rechazó todas las órdenes. Una advertencia apareció en la pared, indicando que a Lyra le quedaban solo unos minutos antes de que el núcleo se sellara definitivamente. Ethan gritó que era una niña y exigió que el sistema la liberara. La máquina no respondió. Entonces, una voz familiar se escuchó por los altavoces. ¿Ethan? Se quedó paralizado. Era Lyra. Su voz sonaba débil, pero aún estaba viva. «Estoy aquí», respondió Ethan. Lyra le dijo que por fin había comprendido por qué los antiguos humanos habían creado el sistema. El núcleo no necesitaba su vida. Necesitaba su decisión. Los gobernantes alienígenas habían pasado años diciéndole que había nacido para morir, porque era más fácil controlar a una niña asustada que a una que conocía la verdad. Lyra finalmente había descubierto el secreto que le habían ocultado. Ella no era el arma. Ella era quien podía decidir qué sucedía con el arma. Ethan le dijo que volviera. Lyra permaneció en silencio durante varios segundos. Entonces ella le hizo una pregunta. «Si regreso, ¿de verdad puedo quedarme contigo?» Ethan no dudó. «Sí, pero no tengo nada. No necesitas nada. No puedo pagarte. No me debes nada». De nuevo se hizo el silencio. Entonces Lyra comenzó a llorar. Por primera vez lloraba porque alguien le había dicho que podía vivir. Dentro del núcleo, Lyra apoyó ambas manos en el panel de control principal. El antiguo sistema reconoció su decisión y comenzó a desactivar el arma capaz de destruir planetas. La enorme fuente de energía bajo la colonia desapareció lentamente. Al otro lado de la galaxia, las antiguas naves de defensa humanas también arriaron sus armas. Los gobernantes alienígenas observaron con horror cómo su mayor ventaja se desvanecía. Sus soldados ya habían visto la verdad. Uno a uno, dejaron de obedecer órdenes. El gobierno real se derrumbó en cuestión de horas. La guerra terminó sin la destrucción de ninguna ciudad importante. Pero Ethan aún tenía un problema. Lyra no había regresado. Entró él mismo en la cámara principal y la encontró sentada en el suelo junto a la máquina averiada. Parecía exhausta, pero estaba viva. Ethan se acercó a ella y le tendió la mano. Lyra lo miró fijamente. Entonces ella lo tomó lentamente. «Has vuelto», susurró ella. Ethan sonrió. «Dije que lo haría». Semanas después, la colonia tenía un aspecto diferente. El antiguo gobierno había desaparecido. La historia oculta de la humanidad había salido a la luz, y los líderes alienígenas supervivientes comenzaron a reconstruir sus mundos. Pero el mayor cambio tuvo lugar dentro de la pequeña casa de Ethan. Una segunda silla se encontraba ahora junto a su mesa. En un rincón de la habitación, habían colocado una cama pequeña. Había libros en la estantería, ropa limpia en un pequeño armario y comida suficiente para más de una persona.
Lyra ya no tenía que robar nada. Una tarde, Ethan la encontró de pie junto a la vieja mesa de la comida que había fuera de su casa. Ella sostenía un trozo de pan. Ella lo miró y sonrió. Recuerdo este lugar. Ethan rió suavemente. Solías robarme. Lyra negó con la cabeza. Tenía hambre. Lo sé. Observó el pan por un instante antes de partirlo por la mitad y darle un trozo a Ethan. Ahora puedo compartir. Ethan lo aceptó. Muy por encima de ellos, las primeras naves humanas comenzaron a abandonar el planeta. Su misión no era dominar la galaxia. Regresaban a los mundos que los habían olvidado, llevando consigo la verdad de lo que realmente había sucedido. Y en un pequeño planeta, una niña alienígena finalmente comprendió algo en lo que nunca antes había creído. Ella no había nacido para ser un arma. Ella no había nacido para ser un sacrificio. Ella había nacido para vivir. Y por primera vez en su vida, finalmente tenía un hogar.